tiene razón, tiene razón. Gracias, gracias Andrés. Gracias, gracias. Gracias muchachos, gracias. Entonces, antes de empezar lo que es valvulopatía mitral, estamos dando un recuerdo de los conceptos que habíamos hablado anteriormente en la clase pasada. Que la válvula se abren en la fase sistólica, se cierran en la fase diastólica. En el caso de la estenosis y la válvula pulmonar, que están en la misma línea, son sigmoideas, tienen el mismo mecanismo, tanto en la sístole como en la diástole, mientras que la válvula tricuspidia y mitral tienen el mismo mecanismo también la sístole y diástole. Pero entre estas válvulas que están arriba en la base y los otros que están en la punta, entre ellos sí no son iguales. Mientras que unas están abiertas aquí, las otras están cerradas. Mientras que están abiertas aquí, siguen cerradas. Mientras se abren y se cierran, hacen ese juego en cada ciclo. No las 4 válvulas se abren y se cierran al mismo momento. Eso no es vital. Entonces, tener ese concepto del ciclo cardíaco sístole y diástole. Repetí que cuando la válvula se abre mal se llama estenosis y cuando se cierra mal se llama insuficiencia. En el caso de la estenosis el mecanismo es por eyección y en el caso de la insuficiencia el mecanismo de regurgitación. Entonces eso es para tener como base inicial de lo que vamos a conversar. Vamos a entrar al tema. Valvulopatía mitral. Recuerden cómo está conformado anatómicamente y dónde es la ubicación de las válvulas. Esto que ven aquí son las válvulas ¿Se ve bien el puntero, por favor? Esta que ven como triángulo, estas son las válvulas sigmoideas, la aorta y la pulmonar. Esta es la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Fíjense cómo la apertura de esta válvula mitral, vean el orificio, está dentro de lo normal, mientras que el orificio en esta otra lámina, ven que es más pequeña, está cerrada, está engrosada, está estenosada, y por lo tanto, esa válvula que se abre mal cuando vacía la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a tener problemas, van a encontrar, el flujo va a encontrar una resistencia ahí. Entonces, ¿qué cosa es estenosis valvular mitral? Es la obstrucción al flujo sanguíneo de la aurícula al ventrículo a través de la válvula mitral. ¿Cuáles son las causas? También mencionamos anteriormente. La fiebre reumática es la principal causa infecciosa que altera tanto la válvula mitral como la válvula aórtica, es decir, válvulas del lado izquierdo del corazón. Un poco más alejado, la infección toca a la válvula tricuspidia y más raro es a la válvula pulmonar, como hemos revisado anteriormente. Otras causas son las congénitas, las adquiridas, ¿no? Y otras causas son degenerativas. En las congénitas hay alteraciones que casualmente cuando se estudia cardiología pediátrica se hace mención.
Entonces, tenemos este problema de la estenosis valvular mitral. Ya le hemos puesto nombre porque la deficiencia en la apertura se llama estenosis. Pero el problema de la estenosis puede ser a nivel valvular o puede ser más arriba, supravalvular, o puede ser un poquito más abajo, por el infundíbulo, subvalvular. Entonces, las cuerdas están alteradas, hay engrosamiento, hay tejido fibroso, hay depósitos de calcio. La fusión de las comisuras puede darse en diferentes grados y de acuerdo a esa severidad se puede tener los signos y síntomas en mayor o en menor cuantía. Entonces, el área mitral normalmente es entre 4 a 6 centímetros cuadrados. Esto es lo normal. Cuando se reduce a la mitad de su valor normal, aparece un gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo. Esos son diferencial de presiones que para el cardiólogo es importante tener en cuenta para definir un tratamiento médico o quirúrgico. Lógicamente este paciente va a seguir tomando sus medicinas, pero ya no va a bastar solo eso para compensar su cuadro clínico. Va a ser necesario hacerle un reemplazo valvular en base a varios valores que se toma en cuenta y uno de ellos es en base a la ecocardiografía, que es el gol estándar, ya les dije, para ver válvulas cardíacas. Entonces, de acuerdo a las medidas que se tome, de acuerdo al área con que se logra obtener a través del ecocardiograma, se puede deducir que está en un grado leve, moderado o un grado severo. Entonces, fíjense, acá tenemos un esquema donde me dice cuál es el área normal en pacientes, cuál es el grado moderado y cuál es el grado grave. En algunos textos puede variar un poco esta medición, pero va por ese rango. La idea es que cuanto más apretado sea el anillo, es decir, está más cerrado, la aurícula izquierda que tiene que vaciar hacia el ventrículo izquierdo, pasando por la válvula mitral que está estenosada, va a tener que ejercer mayor presión para poder llenar el ventrículo, para vaciar la sangre que está en la cámara auricular. Lógicamente, acá tienen que recordar el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco en la fase diastólica se abre la válvula mitral. Al abrir la válvula mitral, cae en un primer momento por llenado ventricular rápido, por gravedad, pero esto va a estar lentificado porque existe ahí una estenosis. Y acuérdense que viene el llenado lento y después la contracción, que es la aurícula, para hacer el llenado tardío, el último, digamos, esfuerzo que hace la aurícula para botar la sangre. Pero esa contracción va a hacer de que sea una contracción cada vez más intensa, porque el ciclo cardíaco es continuo y por lo tanto va a tener que ejercer mayor presión. Entonces, nos estamos dando cuenta que en la aurícula está creándose una sobrecarga de presión. Y les mencioné antes, en la charla pasada, que la sobrecarga de presión trae como consecuencia la hipertrofia de la cámara que está con este problema. En este caso, quien va a tener hipertrofia a base de su pared es la aurícula izquierda. También conversamos que al existir sobrecarga de presión, esta sobrecarga de presión se transmite hacia todas las conexiones que tiene esta aurícula. ¿Y cuáles son ellas? Las venas pulmonares que desaguan en la aurícula. Por lo tanto, estas venas también van a sentir que hay hacia adelante una resistencia y una presión. Por lo tanto, va a incrementar su presión y esta presión va a dilatar las venas.
de tal manera que comienza a sentir todo este circuito hacia atrás, hacia el pulmón, el incremento de presión, llegando hasta capilares pulmonares. Dilata estos capilares y extravasa el plasma, extravasa hacia el alveolo, porque ahí se realiza la hematosis, provocando incremento de esta sustancia, produciendo la congestión. De acuerdo a la severidad del caso, la congestión va a ser más rápida, va a ser mayor, dando lo que se denomina la insuficiencia ventricular izquierda con compromiso ya pulmonar en diferentes estadios, disnea a grandes esfuerzos, a moderados, pequeños y todo la sintomatología que ustedes ya conocen, la signología que ustedes conocen. Pero esto, como es un circuito, esto va incrementando en todos los vasos más atrás, llegando a la arteria pulmonar, incrementándolo, y la arteria pulmonar llega al ventrículo derecho, incrementándolo. Cuando hay esta sobrecarga de presión, lo que hace es provocar también agrandamiento del ventrículo, produciendo que en el lado derecho dilatación del anillo valvular tricuspidio y puede provocar un grado de insuficiencia por dilatación del anillo. En este caso, no es porque la válvula tricuspidia esté mal, sino porque como hay dilatación, hay sobrecarga de presión, se dilata el anillo y las válvulas que cerraban bien se separan un poco y va a haber un grado de insuficiencia. Y por lo tanto, esto se va a complicar si que sigue este circuito de incremento de presión. Llegando a la aurícula derecha, incrementa la presión y por lo tanto va a incrementar la presión en vena cava superior y vena cava inferior, dando compromiso al lado derecho con toda la signología y sintomatología que ustedes conocen. Entonces, fíjense todo lo que provoca esta severidad de enfermedad de esterosis valvular mitral hacia atrás, comprometiendo al ventrículo derecho. ¿Qué pasa hacia adelante? Es decir, después de la válvula tricuspidia hacia el ventrículo. Como hay mayor resistencia y de acuerdo a la severidad, el ventrículo izquierdo puede estar normal o chico, porque el producto de líquido va a estar aguantado hacia atrás. Por eso es que estos pacientes hacen insuficiencia ventricular más rápida, más severa, porque está yendo hacia aurícula izquierda y está llegando rápido al lado pulmonar y se congestiona más. Por lo tanto, hacia adelante puede haber poco líquido, poca sangre, una presión puede estar baja y por lo tanto se comporta como una bomba que no estuviese dando una buena cantidad de sangre, por lo tanto va a haber signos y síntomas como angina de pecho, puede haber lipotimia, puede ser algunos síntomas que ya hemos revisado anteriormente cuando sucede esto. Entonces, fíjense la fisiopatología de lo que sucede en una estenosis valvular mitral donde existe sobrecarga de presión. Si esto es mucho más grave, fíjense, 1 centímetro de lo que es 4 a 6 centímetros, imaginen 1 centímetro, un agujerito. Entonces la presión auricular izquierda se eleva demasiado. Lógicamente, estos pacientes tienen que estar con una sintomatología florida. No es un paciente que no le pase nada, no, este paciente tiene que tener sintomatología. Entonces, si yo veo a este paciente en este nivel, acá ya debo estar resolviendo, no esperar que esté más complicado, ¿no? Donde a veces resulta muy difícil el tratamiento y ya hay mayor complicación, sobre todo a nivel orgánico, donde las estructuras
por la sobrecarga de presión, la dilatación, sobrecarga de volumen, ya están alterados y alteran el tejido y esto puede ya ser crónico por más que después se quiera corregir la válvula. Entonces, hay estenosis, hay diferentes tipos de clasificación, ¿no? Hay una estenosis mitral aislada, hay una estenosis mitral con ritmo sinusal, hay una estenosis mitral apretada, hay estenosis mitral con fibrilación auricular. Este es otro tipo de clasificación. Lo cierto es que las manifestaciones clínicas, ya les dije, el corazón no va a crear otros signos y síntomas, va a ser siempre disnea, que es lo que hemos visto en las valvulopatías anteriores, fatiga, dolor torácico, puede dar embolia isquémica, sí, porque la aurícula, al crecer, al quedarse más tiempo la sangre ahí, da lugar a un flujo turbulento de la sangre. Y al existir un flujo turbulento, hay problemas de las células sanguíneas. Se incentiva la cascada de la coagulación y da trombos. Se habla que bastante en la orejuela, que corresponde a la aurícula izquierda, se meten, se coagulan, se meten los trombos, están los trombos ahí. El problema de los trombos es que suelta pedacitos que son émbolos y esto puede crear en general otro tipo ya de complicación. Y como saben, el ventrículo izquierdo irriga todo el sistema general y uno de los órganos sensibles es el cerebro y puede provocar acidez en diferentes niveles. Puede provocar a otros niveles de miembros inferiores, a nivel intestinal, a nivel mesentérico, ¿no? Entonces, esta válvula también puede ser susceptible a endocarditis infecciosa. El hecho de que ya sea una válvula mala, degenerativa, una válvula alterada, es un nicho para que pueda infectarse fácilmente. Puede haber palpitaciones, hemoptisis por la congestión pulmonar. Al examen físico se puede ver el choque de punta del ventrículo derecho sobre el reborde esternal. Auscultación, retraso del primer ruido cardíaco, desdoblamiento estrecho del segundo ruido y puede haber presencia de soplo. Lo más importante es la auscultación aquí. La auscultación es clásica. Ya hablamos en la estenosis valvular aórtica y pulmonar el foco donde tenemos que ubicarnos. De la misma manera, con más razón, en el área mitral, foco mitral, que queda en la línea medio clavicular izquierda, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en esa intersección queda más o menos donde la mamila. Ahí queda el foco. Hay que tener mucho cuidado, ser muy sensible para utilizar el estetoscopio. Hay que poner en la base del tórax, sobre todo en el caso de las mujeres, con todo el respeto y todo el cuidado, se levanta la mama con un lado de la mano o con el dorso de la mano donde tengo el estetoscopio, levanto para colocar mi estetoscopio pegado al tórax. No se puede tomar encima de la mama. Esta es una recomendación, por favor, para que lo hagan con cuidado, para que puedan tener mejor auscultación, pegar al tórax, pegar a la piel del tórax. Entonces vamos a encontrar, como es en fase diastólica, la estenosis, vamos a encontrar un soplo en rodamiento. Ese es el soplo que se produce en la primera caída, en el llenado rápido ventricular izquierdo del ciclo cardíaco. Ahí va a escucharse como un retumbo, como un rodamiento de piedras, como una caída. Eso se denomina timbre
a la característica del soplo cardíaco, que es totalmente diferente, por ejemplo, a la estenosis valvular aórtica, que es de crujido, que es más grave, que es mucho más rudo, es más rasposo. En cambio, acá no, este es de rodamiento, este es más típico de caída, de piedras, como se dice, y encontrar en esa zona. Este es lo típico, por supuesto va a haber diferentes niveles de auscultación. Yo le digo el característico y ahí hay que ya practicar para poder escuchar del soplo de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Entonces, acá hay una serie de características que ustedes van a repasar. Lo importante es que este soplo se produce en la parte, sobre todo, mesodiastólica. Es decir, primero tiene que hacer la caída un esfuerzo para vencer un poco la resistencia. Y después, una vez que vence, se difunde más. Pero como es fuerte y ya va perdiendo fuerza, cae nuevamente. De tal manera que se dice, se menciona, encuentra que en los soplos de problemas, en este caso de eyección, donde hay, generalmente son mesosistólico o mesodiastólico, dependiendo del ciclo cardíaco. Y es en rombo, en rombo. Por ahí vamos a tener un drama donde les voy a mencionar eso. Es en rombo. Mientras cuando es insuficiencia, la insuficiencia da el soplo más holosistólico, es más rectilíneo, no es en rombo, porque en esos casos no hay una fuerza que tiene que vencer. En cambio, en la estenosis hay un obstáculo, perdón, que tiene que vencer. Entonces, acá aparece soplo diastólico, pero también hay un ruidito que aparece después más o menos entre 6 a 12 milisegundos del segundo ruido. Y ese se denomina chasquido de apertura. Por favor, presten atención. Importantísimo esto. Chasquido de apertura, de la apertura de la válvula. Todos los ruidos cardíacos no es que se presente un solo ruido, no está producido solamente por una causa, están por diferentes mecanismos, confluyen y provocan un solo ruido. ¿Qué quiero decir? Que tiene que ver mucho el anillo valvular, tiene que ver mucho las fibras que están a los alrededores, tiene que ver mucho el paso de líquido a través de este orificio, confluyen una serie de mecanismos para dar el primer ruido, para dar el segundo ruido. Y el chasquido de apertura pertenece a ellos. El chasquido de apertura, cuanto más cerca está en el tiempo al segundo ruido, nos habla que es más severo. Presten atención, es más severo. Soplo de Graham-Still en caso de la insuficiencia tricuspidia, en caso de la insuficiencia pulmonar. Tercer ruido, en caso de insuficiencia mitral. Tercer ruido, corresponde al llenado ventricular rápido. El cuarto ruido corresponde a la contracción auricular, contracción sistólica. Puede no escuchar eso. Para ustedes estamos todo lo que se puede dar, pero a veces no se escucha esto, no se escucha esto, o de repente está confundido con otros ruidos, pero en algunos casos se escuchaba esto. Entonces, de tal manera que como identificaron en estas patologías, hay que tomarles en cuenta. Pero lo más importante es descubrir e identificar este soplo diastólico con la característica del timbre que tiene. Hemos hablado que el timbre es el ruido de identificación del soplo, así como nuestra voz nos identifica a cada uno, el soplo en aorta, en mitral, identifica.
Es decir, si uno lo escucha rápido, sabe que corresponde a ese tipo de válvula, ¿no es cierto? Entonces, aquí está lo que les estoy mencionando. Foco mitral, ahí en el área del foco mitral, como viene de arriba de la aurícula hacia el ventrículo, baja el volumen para que el flujo, y con el roce se produce el soplo. Y el soplo va siguiendo el camino del flujo. Como va hacia abajo van a encontrar, ¿no? En esa área van a encontrar. Entonces, en fase diastólica se da. Esto, la sístole, ya dijimos, primer ruido con sus dos componentes, segundo con sus dos componentes. Sigue el otro ciclo, primer ruido con sus dos componentes. Pero hemos advertido también que la distancia entre el primero y segundo ruido es más corto que la distancia entre el segundo y el primer ruido del ciclo siguiente. Este es más largo, más largo. Esto lo normal es que aquí haya silencios, silencios. Por eso es que ustedes tienen que practicar en ustedes mismos, pues no digan que no sienten. Ustedes tienen un corazón ahí que debe estar latiendo bien, normal. Tienen sus familiares en un break, ahí pueden tomar participación para que examinen a cada uno en los focos. Lo que necesitan entrenar es descubrir el primer ruido y segundo ruido y captar el silencio que hay entre ellos. Lo mismo de segundo ruido al primer ruido. ¿Por qué es importante esto? Porque casualmente en estos espacios existen los ruidos cardíacos anormales. Llámese tercer ruido, cuarto ruido, galope y los soplos. Y acá está el soplo que mencionábamos, con el chasquido de apertura, que es el ruido que sigue inmediatamente al segundo ruido. Cuando este chasquido de apertura está más cerca al segundo ruido, se menciona que es un signo de severidad de la válvula mitral. Aquí es lo mismo, acá es un ritmo sinusal y acá es ya fibrilación auricular. Como la aurícula ha crecido, ha comprometido las fibras miocárdicas de la aurícula. Ya la aurícula no se va a contraer como unidad, porque la carga de sobrepresión ha hecho que se rompan las fibras en determinados grupos, de tal manera que va a haber contracciones múltiples de diferentes áreas y por lo tanto no va a haber una contracción única. Y acuérdense que la contracción única de la aurícula se traducía en el electrocardiograma como la onda P. Pero al ya no existir esta contracción única, sino múltiples contracciones finitas, chiquitas, va a salir en el electrocardiograma una serie de irregularidades que son típicos de la fibrilación auricular. Pero ya mecánicamente, hemodinámicamente, no existe una contracción auricular única. Ese es el gran problema, la consecuencia, que después esa cámara que ya no contrae fibrila es donde se queda más tiempo la sangre haciendo revoluciones ahí, turbulencia, provocando cascada de coagulación, provocando producción de trombos y de ahí se suelta pequeñito que se denomina embolia y que va al sistema general. Acá tienen de otra manera dibujada la sístole y la diástole, chasquido de apertura y el soplo. Para que vean que la silueta cardíaca no está
agrandada. Vean las curvas, vean el área de la válvula, vean el área cardíaca a nivel izquierdo. Ustedes pueden probablemente identificar el arco, el botón aórtico. Por acá debería estar el arco de la pulmonar chiquito, pero acá notan que hay un incremento de este arco medio. Esto corresponde a la aurícula izquierda que ha crecido. Entonces, si yo tomo una teleradiografía lateral con contraste, fíjense que dibuja acá, este es eso, dibuja cómo está la aurícula aquí. Dibujan y acá la aurícula está agrandada. Por eso es que yo les mencionaba dentro de los procedimientos una teleradiografía de corazón, grandes vasos. Antes solamente con esto se estudiaba, más el electrocardiograma y la clínica y era suficiente. Lógicamente, con el avance tecnológico, la ecocardiografía, que es el local estándar, ya no solamente me va a hablar de incremento de la aurícula, sino me va a dar mediciones área que la radiografía no me daba. Pero no hay nada mejor que una radiografía bien tomada para ayudar también en el diagnóstico. Quiere decir que la radiografía y la ecocardiografía no va a reemplazar a esta imagen, a estas imágenes que en este caso se ven muy buenas. Entonces, el examen físico se habla que cuando hay estenosis valvular mitral, de acuerdo a la severidad, había una facies mitral, que era una especie de congestión, más o menos para tratar de idear, porque ahora ya no se ve mucho esa facies, es como si viéramos a nuestros paisanitos, nuestra paisanita de la Sierra Chapositos, es un color entre rojizo y violáceo. Entonces, cuando uno veía así, coincidía, mientras tenía los signos y síntomas, coincidía con esa facies mitral que se hablaba, ¿no? El pulso normal o débil, soplo diastólico grave, rodamiento, retumbo en ápex, chasquido de apertura, 0.06 a 0.12 segundos, después del segundo ruido. Cuando este es menos 0.06, 0.04 menos, es más severo. Desaparece este chasquido de apertura cuando la válvula se calcifica. Cuanto más cercana al segundo ruido, es más severa. Atención a eso. ¿Cuáles son las pruebas, entonces, exámenes que tengo que hacer? No se olviden lo que he repetido. El hecho de estudiar cardiología, la parte cardiovascular en un paciente, no debo olvidarme que siempre tengo que hacer examen de laboratorio para ver perfil lipídico, glucosa, hemograma, hemoglobina, hematocrito, urea, creatinina, examen de orina, para tener una idea cómo están los demás órganos. Si es que encuentro alguna patología en estos análisis, pues avanzo un poquito más o derivo al que corresponde, a la parte nefrológica, a la parte, digamos, de algún órgano gastroenterológico. Hemos visto que la parte del perfil hepático está incrementado. Vemos para coordinar un tratamiento adecuado. El electrocardiograma es básico, es crucial. Eso nos determina bastante datos del corazón, si está el eje desviado hacia la izquierda, hacia la derecha. Ya hablamos de la teleradiografía, el ecocardiograma Doppler transtorácico, transesofágico. Transtorácico se hace primero. Si es que no da muchos datos o falta, por ejemplo, ver que en orejuela hay trombos o no, que no puedo verlo a veces con transtorácico, entonces esofágico me amplía los datos, me corrige de repente los datos, pero yo necesito precisar porque si este paciente va a ir a un tratamiento quirúrgico, el cirujano tiene que entrar con todas las garantías de datos. El cateterismo cardíaco, si en qué caso la ecocardiografía no cumple en darme todos los datos que el cirujano me pide. La TAC,
el TEM y la resonancia magnética para mejorar el estudio, pero son costosos, ya hablamos de eso, ¿no? Entonces, la estenosis valvular mitral me trae, fíjense, un corazón más casi normal en el tamaño, con el arco medio incrementado. ¿Por qué no está agrandado? Ya les dije, porque la estenosis no deja pasar mucho sangre hacia el ventrículo izquierdo, por tanto el ventrículo izquierdo no va a estar crecido, va a estar más bien con disminución de volumen y este volumen poco va a dar al sistema general con los signos y síntomas que pueda creer de acuerdo al grupo etario en que esté comprometiendo. Pero puede verse congestión ya, algunos signos de congestión aquí. Entonces, fíjense que hay diferencia de la silueta cardíaca con la insuficiencia valvular mitral, como vamos a ver después. Y acá ya en la electrocardiografía, conforme van aprendiendo, va a haber signos de hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga de presión, y puede haber sobre todo la válvula mitral que se va a ver. Esto no es tan típico, este electrocardiograma, pero es para una cuestión didáctica de que hay que tomar un electrocardiograma y puede verse algunos defectos ahí. La evolución natural, alrededor del 50% aparece fibrilación auricular, que es un trastorno del ritmo por cuestión de cambio estructural de la anatomía auricular. Y con la edad aparece. A veces hay fibrilación auricular sin necesidad de que haya estenosis valvular. Esto se da en los viejitos porque hay deterioro, hay degeneración ya de todo el tejido auricular, tanto ventricular como auricular, y puede dar en viejitos. Pero en este caso de la estenosis es una de las causas que produce fibrilación auricular. Hay un 20% que puede producir tromboembolia, como lo hemos explicado, ¿no? Y cuando se reemplaza por válvula, lógicamente estamos mejorando el cuadro clínico, pero no estamos curando nada. Son artificios para que el paciente se sienta mejor. El tratamiento médico entonces es el que debemos dar inicialmente. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Un régimen higiénico dietético. Debemos restringir líquidos. La sal, acuérdense, hay que acostumbrarnos a comer menos sal. Ya la sal está demostrado que es dañino para la salud. Aquel que está con base de hipertensión come más sal, va a salir rápido esta enfermedad, va a precipitar la salida. El líquido, se dice que hay que tomar bastante líquido, eso es cierto, pero en los pacientes que tienen esta patología, el líquido sobrecarga el volumen. Si ya sabemos que está sobrecargado a nivel pulmonar, lo vamos a congestionar. Entonces tenemos que secar a este paciente, dar los líquidos mínimos basales que le corresponde de acuerdo a eso, a su edad, a su sexo, a su tamaño. Y evitar los sobreesfuerzos y evitar, puede ser, sobrepeso, ¿no? En caso de que haya fibrilación auricular, que es una arritmia que ustedes van a revisar ya en el curso de electrocardiograma, lo que hay que hacer es tratar de revertir si es que se puede revertir. Pero si ya no se puede revertir, lo que tenemos que hacer, pongan atención, es tratar de controlar la frecuencia ventricular al normal. Entre 60 y 70 es lo ideal. Entonces, ¿por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque hay gente, hay personas que creen que la fibrilación auricular que se ha producido, si bien es cierto, tiene un tiempo que puede ser reversible, a veces va a querer dar más medicina para tratar de revertir, va a seguir insistiendo en tratar de revertir cuando ya de repente esa fibrilación ya es persistente o permanente y ya no hay que insistir en eso. Entonces nuestro objetivo va a ser fijado en la frecuencia ventricular adecuada, entre 60
y 70, que es lo adecuado. Lógicamente, ya dijimos que tiene tendencia a provocar la coagulación, los trombos y la embolia. Entonces, existe un anticoagulante que es la warfarina. La warfarina se da en dosis que vamos a ver también, en forma adecuada, pero todo va a depender del peso, del compromiso del paciente y de la tolerancia. Hay un control que es con el INR, que es un rango internacional que da que mide, es un índice de coagulación que mide la efectividad, la actividad de la warfarina. Esto tiene que ser entre rango entre 2 y 3 de este indicador. De ese rango tenemos que llevarlo a este paciente y se mide con INR. Si está menos de 2, hay posibilidad que siga haciendo trombos. Y si se pasa de 3, hay posibilidad de que haga hemorragia. Entonces, como pueden darse cuenta, esto hay que tener mucha cautela con este medicamento, pero no queda otra cosa que eso. Existe gran posibilidad de embolia sistémica o pulmonar, que son las complicaciones severas de este cuadro de fibrilación auricular. Se da diuréticos, furosemida endovenoso o en tabletas para disminuir la carga. Puede recurrirse a cardioversión eléctrica para restituir el ritmo sinusal. ¿Cuándo vemos que hay posibilidades? ¿Cuándo vemos que no es muy severo? ¿Cuándo vemos que esta fibrilación auricular no es permanente, es decir, no es de mucha data? Si de repente ha empezado recién esta arritmia, hay posibilidad de revertirla, pero tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tiene trombos, y para eso tengo que hacer un ecocardiograma, si tiene trombos, yo descargar, lo que hago es sacudir y voy a soltar émbolos, es decir, puedo perjudicar a este paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos dando ciertos detalles, pero cada paciente es todo un cuadro donde hay que ser muy minucioso en todas las indicaciones y procedimientos que uno va a hacer. Si está cerrada la válvula, entonces lo lógico es que esté abierta. Entonces existen maniobras, existen intervenciones que se denomina valvuloplastía mitral. Entonces, a través de un catéter, incorporó hacia la válvula mitral para que al nivel de válvula yo ponga el catéter que está llevando un globo desinflado, y una vez que ubico a nivel de válvula, insuflo tratando de estirar la válvula, romper la válvula. Eso se denomina valvuloplastía. Acá estoy mencionando con globo, pero existen otras técnicas con otro tipo de artificio instrumental que hace también eso mismo. Antiguamente tenían que abrir el corazón y por una metodología de cirugía de tórax metían el dedo, ya sabían más o menos qué dedo y qué cantidad de introducción tenía que hacer para romper. Bueno, así empezó esto de la valvuloplastía. Después ya empezaron con una especie de tijeras que se abría como araña, que cortaba, y ahora es con globo, ¿no es cierto? Entonces la idea era dilatar la válvula, pero como ustedes se pueden dar cuenta, acá lo que estoy haciendo es dilatando y no está tan elástico, estoy rompiendo la válvula, estoy fisurándola, de tal manera que si bien abro, pero esto también tiende a, ¿qué cosa? A cicatrizar. Y esto me puede durar 1 año, 2 años, la cicatrización, venir y otra vuelta a cerrar. Entonces, para eso se tenía que usar anticoagulantes para tratar de evitar que esta cicatrización rápida o evitar que cicatrice en algún momento, ¿no es cierto? Y porque también se agrava y producía trombos. Entonces, tener cuidado en el sentido de entender que esta es una cuestión paliativa y lógicamente tiene sus criterios e indicaciones para hacerlo.
Aquí está, fíjense, se mete un catéter, aquí adelante en la punta está el globo desinflado, se mete por una de las cavas, se mete por haciendo un agujero a este nivel, perforando el tabique interauricular y se mete hacia la aurícula izquierda y después va a bajar de esta manera. Fíjense, es toda una técnica, acá no, bien bonito es lo que estoy solamente viendo, pero este ya es una técnica que tiene que tener entrenamiento. Entonces se coloca a este nivel de la válvula y se insufla, fíjense, se insufla acá, ¿no? Se insufla varias veces y de tal manera que se amplía. ¿Cuál era la consecuencia de esto? Con cualquiera de las técnicas, pongan este globo, pongan con unas tijeritas, no es, creo que se llama el otro catéter. El problema es que se abre, pero a veces se abría tanto que producía también como concepto una insuficiencia después. Entonces, no toda técnica quiere decir sea 100% buena. Alivia de un momento a otro porque comienza a desaguar la sangre, ¿no? El paciente se siente más aliviado, claro que va a ser por un periodo de repente corto o de repente moderado, pero al final lo más probable es que nuevamente se restenose. Entonces, el tratamiento quirúrgico, el otro es angioplastía, el otro es un procedimiento intraarterial, intravenoso, a través de cava, a nivel de vasos, ¿no? Es percutáneo. Mientras que este tratamiento quirúrgico se refiere ya a abrir el corazón y reemplazar la válvula. Ahí ya tiene que entrar circulación extracorpórea, aquí ya tienen que demorarse 6 horas, 8 horas y no sé cuánto tiempo más. Entra otro personal, ya entra acá, digamos, en el extremo de la cirugía cardiovascular, ¿no? Y acá ya se reemplazaba la válvula con una válvula mecánica o bioprotésica. Mecánica es de metal y bioprotésica de tejido animal o de tejido humano, que es lo que se usaba antes la dura madre, pero se endurecía en el tiempo y se rompía. Ahora hay de animal. Según el tipo de prótesis se asocia a anticoagulación o no. Se decía que los bioprotésicos no necesitaban anticoagulación y la mecánica de todas maneras, ¿no? Hasta aquí es lo que llamamos estenosis valvular mitral. Caso de la insuficiencia valvular mitral. Nuevamente, insuficiencia valvular mitral, tengo que dónde está la válvula y en qué fases del ciclo cardíaco se da. La insuficiencia valvular mitral es la incompetencia valvular, ¿no? Durante su cierre y se da en la fase sistólica. La fase sistólica, este es el ventrículo izquierdo, expulsa la sangre hacia la aorta, pero a la vez que expulsa la sangre hacia la aorta, hacia el sistema general, la válvula mitral que debería estar cerrada está mal cerrada. Entonces, durante la sístole escapa la sangre hacia la aurícula. Y si llega hacia aurícula, va a comprometer a las venas pulmonares congestionándole, porque acá el volumen regresa hacia aurícula y la aurícula está llena de sangre y esto se transmite hacia las venas pulmonares, hacia el pulmón, hacia el capilar pulmonar, aumenta el volumen, aumenta presión, pero acá más que nada es por la sobrecarga de volumen, entonces va a llevarnos a la congestión pulmonar, al trasvase del plasma hacia los alvéolos y eso produce congestión. Pero se dan cuenta que aquí regresa volumen y aquí es una sobrecarga de volumen.
Ya dijimos que la sobrecarga de volumen da dilatación auricular, mientras que la sobrecarga de presión en el caso de la estenosis era sobrecarga de presión. Acá hay una dilatación. Y al dilatar la aurícula, también rompe la estructura de la aurícula, produciendo ¿qué cosa? Produciendo coágulos, trombos, y haciendo todo lo que hemos visto en el caso de la estenosis. Puede provocar daño a nivel cerebral, daño en mesentética, daño a nivel periférico. Acuérdense, sobrecarga de volumen. Pero cuando se abre la válvula mitral, la válvula sí está bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a caer sangre, un volumen mayor hacia el ventrículo izquierdo. De tal manera que al caer más volumen al ventrículo izquierdo, va a sobrecargar de volumen también al ventrículo izquierdo, provocando dilatación ventricular y agrandamiento del ventrículo. Estoy siendo muy lento aquí, pero detallando por qué hay diferencia entre la estenosis valvular mitral y la insuficiencia valvular mitral. ¿Por qué? Porque uno es sobrecarga de presión y sobrecarga de dilatación, y sobrecarga de volumen, y la sobrecarga de volumen a nivel ventricular me va a dar crecimiento como un globo del ventrículo izquierdo. Mientras en el caso de la estenosis valvular mitral, la sobrecarga de presión se queda en aurícula y acá menos volumen de acuerdo a la severidad y el ventrículo es más pequeño. Por eso es que en la radiografía que hemos visto se ve que el arco medio está crecido porque la aurícula creció en la sobrecarga de presión y el ventrículo no. Mientras que acá el ventrículo sí va a crecer porque siempre va a caer sobrecarga de volumen. Entonces, ¿cuál es la definición? Flujo de sangre del ventrículo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Hay diferentes causas. La válvula perforada por endocarditis infecciosa, la fiebre reumática que les mencionamos, la ruptura de cuerda tendínea, ruptura de músculo papilar, trauma, infarto. Un infarto puede abarcar parte del músculo cardíaco donde se inserta el músculo papilar, y el músculo papilar está en la cuerda tendínea. Si se rompe el músculo papilar y se necrosa el músculo papilar, se rompe las cuerdas tendíneas y la válvula, que es como un paracaídas, se suelta, y de tal manera que va a existir una apertura y el volumen puede salir, y esa es una forma aguda que es dramática. Ahí hay que actuar rápido porque el corazón no puede tolerar cosas agudas. Cosas crónicas sí, porque va adecuándose a todos estos cambios mecánicos, hemodinámicos, estructurales, mientras que cuando es un cambio brusco agudo, no ha dado tiempo a adaptarse de tal manera que se descompensa más severamente. Acá hay unos causas crónicas, ustedes pueden revisarlo, que también producen insuficiencia valvular mitral. Entonces, en casos agudos tenemos el infarto de miocardio, ruptura de los músculos papilares. Y en el caso de insuficiencia mitral crónica, enfermedades reumáticas, prolapso valvular mitral, calcificación anular. Ahí tienen lo mismo, la etiología. Este es otro tipo de clasificación: insuficiencia mitral orgánica degenerativa, insuficiencia mitral isquémica, insuficiencia mitral funcional por dilatación del anillo. ¿Qué significa esto? Es cambio estructural, cambio en la estructura de los velos. En la insuficiencia mitral, cuando hemos mencionado que es por necrosis del músculo papilar, ruptura de cuerda tendina y producir una insuficiencia. Y la insuficiencia mitral funcional, cuando por alguna razón hay una dilatación
excesiva del ventrículo izquierdo, el anillo, donde se inserta la válvula mitral, el anillo, se dilata, se distiende y va a provocar que la válvula se separe. A eso se denomina insuficiencia valvular mitral funcional. Acá podemos ver la cavidad ventricular izquierda, vemos la aorta, su válvula cerrada, ¿no? La válvula acá mitral, normal, para hacer ver que están normales. Pero acá fíjense cómo estando la válvula normal, porque ya no está en su nivel de coaptación normal, acá está a diferente nivel, deja este espacio por donde regresa la sangre hacia aurícula. Este es un grado de insuficiencia valvular mitral. Entonces, insuficiencia valvular mitral, hay un refugio del ventrículo hacia la aurícula, ¿no? Y este reflujo va a depender de la presión sistólica del ventrículo izquierdo y tamaño del orificio para ver el grado de severidad. Entonces, tanto la estenosis como la insuficiencia tienen diferentes grados. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Disnea. Todos van a tener casi los mismos signos y síntomas. Lo que hay que buscar es cuál es la etiología, en qué foco se está dando, cuál es el mecanismo y cuál es la severidad. Como se está dando en el ciclo cardíaco de sístole, el soplo es sistólico, pero el soplo es holosistólico, es todo el silencio sistólico. Y generalmente el timbre, es decir, el ruido que caracteriza a este tipo de anomalía valvular, es en chorro, es agudo, es chirrido, suave, es de un timbre agudo, mientras lo que es estenosis valvular aórtica, que maneja más volumen, más fuerza, es de tono grave. Entonces, este es de tono agudo y va de un grado 1 al 6 y el mecanismo es de regurgitación y se irradia hacia el lado axilar. Un dato importante es que cuando uno escucha en el foco mitral, que es la línea medio clavicular izquierda con la línea intercostal, quinto espacio intercostal izquierdo, yo escucho ahí, pero también si mi estetoscopio lo llevo hacia el lado axilar, incluso al hueco axilar, voy a escuchar ese sonido porque la disposición anatómica y hacia donde va el ruido es hacia ahí. Entonces voy a escuchar. Por eso es que también tenemos que aprender los focos de auscultación y las áreas de irradiación. Acuérdense, siempre se irradia hacia donde el flujo anómalo que está provocando el soplo está yendo. Existe palidez, existe fatiga, la disnea, grandes esfuerzos, moderado esfuerzo, mediano esfuerzo, etcétera, 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 que ya hemos repetido. Entonces, la insuficiencia mitral hay que colocar plano hacia el área del tórax, en el área del foco mitral, y concentrarse en escuchar este ruido sistólico. Y acá, si estamos hablando del ruido sistólico, podemos palpar la arteria radial para ver el pulso radial. Si coincide, es en la parte sistólica. ¿Qué prueba diagnóstica tengo? Tengo el electrocardiograma, teleradiografía de corazón, grandes vasos, ecocardiograma, angiografía con radionúclidos, cateterismo cardíaco, TAC, TEM, resonancia. Lo mismo que hemos visto anterior y que es válido para el resto de exámenes valvulares. Acá tenemos el electrocardiograma de una radiografía. No consideren esta placa, por favor.
Esto solamente es para decir que hay que tomarle un electro y hay que tomarle un electrocardiograma y una teleradiografía, porque esto, si se dan cuenta, corresponde a la estenosis valvular aórtica que les dije. Esta, ven el área, el arco acá, que corresponde a la aurícula izquierda crecida por sobrecarga de presión. Como baja poco volumen, no dilata el ventrículo, pero sin embargo ven esta congestión pulmonar, fíjense esta congestión pulmonar, esta parece un edema agudo pulmonar. Acá este paciente está asfixiándose, acá no tiene aire, este paciente no puede ni dar un paso, está hasta inclusive medio pálido, hasta medio cianótico, por la saturación de oxígeno debe estar bajísima. Entonces, esta es estenosis valvular aórtica, y fíjense ustedes después, este es el ecocardiograma, cómo hay reflujo, todo esto es por reflujo de sangre. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, a la hora de la sístole escapa sangre y se va hacia aurícula, y con color se ve todo este chisguete líquido que va. Y acá es la teleradiografía del corazón y grandes vasos que sí me habla de una insuficiencia valvular mitral. Acá vean que ya el corazón ventricular está grande. Este ya es un caso severo, por supuesto, pero la idea es que tengan la diferencia entre esas dos radiografías. Acá hay congestión pulmonar, acá está la línea B de Kerley, que es la característica de la insuficiencia cardíaca y del edema agudo pulmonar. Existen diferentes técnicas para medir la presión intrapulmonar, que es un dato importantísimo, ¿no? Se usa el balón de Swan-Ganz que va por la vena, puede ser la yugular, y entrar hacia ventrículo derecho y esto ir hacia la arteria pulmonar y hacia los pulmones, y se insufla ahí. Este catete tiene en la fase terminal un globito pequeñito y va y se engancha, se acuña en la parte última del capilar pulmonar y toma la presión pulmonar. Todos los valores, desde los vasos grandes, vasos pequeños, están registrados. Si uno tiene ese valor normal, uno ve que está incrementado la presión capilar pulmonar, incrementado la presión a nivel de arteria pulmonar. Estamos viendo que hay un grado de hipertensión pulmonar y esto sirve para dar líquidos. Uno ir midiendo líquidos y ir viendo si sube o no esta presión para seguridad de que yo pueda lo que ya está ese paciente.
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Por favor, Dios mío. Hola, hola, ¿me escuchan?
¿Me escuchan, por favor? Hola, hola, ¿escuchan? Ya. Ok, ok. Algo ha pasado que, bueno, vamos a continuar, por favor, muchachos, ¿ya? Entonces, la válvula mitral, este es el catéter Swan-Ganz. Este es el famoso catéter Swan-Ganz para medir presiones. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia valvular mitral hay que hacer un cuadro diferencial con el infarto de miocardio complicado y en el cual hay insuficiencia, con la insuficiencia aórtica aguda del otro lado, embolismo pulmonar, cardiopatía restrictiva. Con otros tipos de cuadros, acá van a ver que hay varios diagnósticos diferenciales. Pero ahora con el ecocardiograma, Doppler, más rápido se llega al diagnóstico y se evita tener todo este distingo que antes había que hacer con mayor insistencia y mayor tiempo, porque demoraba en los exámenes laboratoriales. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Régimen higiénico dietético, que es bajo de sal, poco líquido. En caso agudo, digitálicos, diuréticos, ¿para qué? Para mejorar la contracción ventricular. El digitálico es inotrópico positivo, pero hay que tener mucho cuidado. Puede producir arritmias también. Esto hay que darlo con mucha cautela a una dosis adecuada. Y tratar de ver este paciente, curarse los dientes, tratar de que no tenga foco infeccioso, porque cuando hay foco infeccioso de algún órgano, por decir dental, esto pasa por la circulación sanguínea y cuando el bicho, la bacteria, ve algún tejido anómalo, inmediatamente se posa ahí y provoca, en el caso de la válvula, la endocarditis infecciosa. Entonces, quirúrgico, cuando ya no es posible controlar la insuficiencia a través de las medicinas, y hay que hacer la valvuloplastía mitral, como vimos anteriormente, o reemplazo de la válvula mitral. En este caso, la valvuloplastía mitral es que cuando el anillo, por alguna razón, está dilatada, entonces hacen unas jaretas a nivel ventricular del anillo de la válvula para cerrar un poquito. Si ya no se puede con eso, entonces va al reemplazo valvular mitral. Y aún así sigue tomando sus medicamentos para la insuficiencia cardíaca, ¿no? La cardioversión en casos haya fibrilación auricular, la anticoagulación en caso haya fibrilación y la posibilidad es de generar tromboembolia. Cuando es una cardiopatía reumática, se indica seguir con un tratamiento con antibiótico benzatínico, que es el más sensible para este tipo de infección. Entonces, siempre hay que hacer la profilaxia contra la endocarditis infecciosa. Son personas que, si bien es cierto, pueden estar compensados, pero puede surgir alguna sobreinfección y empeorar su situación. Tratamiento quirúrgico, entonces, cuando hay deterioro de las cámaras cardíacas. Este es un ejemplo de cómo, ¿no?, se reconstruye la válvula utilizando diversas técnicas de valvulopatía e inserción de un anillo de anuloplastía. Acá están poniendo un anillo valvular donde va a ir la válvula, esta valvulita que ven acá, esta válvula va insertada en el hueco del orificio mitral, ¿no? Esto se llama a cielo abierto, quiere decir, acá han abierto el tórax, las intercostales han fracturado y han dilatado, han expuesto el corazón, han abierto el corazón donde está la válvula, ya por sus técnicas y por sus posiciones ya lo hacen muy bien, y colocan el anillo valvular. Esta es una válvula percutánea, válvula mitral, que yo les decía la angioplastía. Este es con balón,
donde se pone la válvula mitral, acá está la válvula mitral que están dejándolo en su área a través de un balón. Y esto es a través de un clip, que le llaman clip mitral. Existen diferentes técnicas y actualmente están saliendo otras técnicas. Este es para que tengan una idea de todo el arsenal que todavía se tiene en este momento para tratar de solucionar un problema anatómico, un problema orgánico de esta válvula con el fin de que el paciente se sienta lo mejor posible. El pronóstico, la insuficiencia mitral engendra más insuficiencia mitral. El pronóstico de todas las enfermedades, por favor entiendan esto, siempre va a seguir su evolución. Una vez que se da una enfermedad, nadie lo para. Lo único que podemos hacer es enlentecer esa evolución, mejorar la calidad de vida sintomatológica del paciente, darle una mejor estilo de vida que sea más tolerable. Pero la enfermedad prosigue. Lo que único que vamos a hacer es aguantar, que no sea más severo, que dure más años. Pero esto debe quedar en ustedes de que estos pacientes necesitan control seriado, control de su anticoagulación, control de su aspecto general y que él siga los lineamientos de las recomendaciones higiénico-dietéticas. Hasta aquí es el problema mitral. Necesito darle la teoría de la válvula pulmonar, por favor. Perdón, de la válvula tricuspidia. Vamos a ver lo que es valvulopatía tricuspidia. Entonces, ubicarnos anatómicamente nuevamente, recordar la anatomía, los focos donde queda la válvula, en este caso la tricúspide, que está en el cuarto espacio paraesternal izquierdo, dentro de la línea external, ¿no? De las intercostales. Entonces, aquí está la válvula mitral y aquí está la válvula tricuspidia y mitral. ¿Qué cosa es la estenosis? Igual, lo mismo que sucedía en la estenosis valvular mitral va a suceder en la estenosis tricuspidia. Hay una mala apertura de la válvula tricúspide. Por lo tanto, va a hacer de que haya sobrecarga de presión en la aurícula derecha. Pero esta aurícula derecha está conectada ¿con quién? Con las cavas, de tal manera que la sobrecarga de presión se transmite a nivel de cava superior y cava inferior, provocando lo que ya hemos visto, congestión a nivel de lado derecho, todo lo que corresponde al lado venoso, habiendo ingurgitación yugular,
habiendo hepatoesplenomegalia, circulación colateral, edema a miembros inferiores, de acuerdo a la severidad del caso. ¿Cuáles las causas? Congénita adquirida reumática, ¿no? Si es un 90% reumática porque es así, pero en relación a las otras válvulas es en menor cuantía. Los signos y síntomas van en relación a la severidad. Hay congestión venosa, fatigabilidad, aleteo de las venas del cuello, ondas A gigantes, dolor en hipocondrio derecho, presión venosa yugular elevada, visceromegalia, ascitis y el soplo que puede producirse a nivel del área de foco tricúspide es de baja intensidad porque maneja menos presiones y eso hace de que lo que pueda ocurrir se capte en menor cuantía, pero se llega a escuchar. Aquí está la onda A que corresponde a la aurícula, B es el ventrículo y aquí está en qué momento se produce el soplo de la estenosis en la fase diastólica. Este es el primer ruido, este es la sístole, este es el segundo ruido, este es el primer ruido, y acá es la fase diastólica y acá se está produciendo. Y acá hay también el chasquido de apertura. Y este es el soplo. Entonces, ahora se ve. Entonces, los estudios de laboratorio. Miren, vuelve a repetirse todos los estudios de laboratorio. Es que si ustedes aprenden todo el estudio de laboratorio, eso se va a repetir. Acá tenemos el ecocardiograma Doppler, ya dijimos que el ecocardiograma dibuja las estructuras, refleja las estructuras, se puede sacar el grosor de las paredes, se ve movimiento de las válvulas, pero el flujo, la sangre, eso está siendo medido por el Doppler mide flujo y acá mide el flujo, este es la velocidad del flujo. En base a la velocidad del flujo, se puede determinar también área de la válvula por una mediciones logarítmicas, ¿no? Que tiene la computadora, que ya está calculando eso. Entonces, a cada unos valores y hay que aprender los valores dentro de la ecocardiografía para saber cuándo están anormales. ¿Cuál es el tratamiento de la estenosis tricuspidia? Habitualmente, igual que otras afecciones, la dieta, el tratamiento no farmacológico, el régimen higiénico dietético, ¿no? Y dentro del farmacológico están los diuréticos, acá puede venir furosemida cuando vemos hinchazón de todo el lado derecho, edema en miembros inferiores, podemos insistir en el furosemida endovenoso para que de una vez disminuya. Pero disminuyamos también la ingesta de líquido, ¿no? Cuando esto no mejora más, se lleva la valvuloplastía, que es lo que hemos visto anteriormente, o reemplazo de la válvula, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la estenosis? Es generalmente un problema estructural. Y ese problema estructural tenemos que hacerlo con la angioplastía o con el tratamiento quirúrgico de reemplazo. En el caso de la insuficiencia valvulopatía tricuspidia, ¿qué quiere decir? Que se da en la fase sistólica y escapa sangre hacia la aurícula estando en un momento que debe estar bien cerrada, pero acá está mal cerrada, hay un defecto y sobrecarga la aurícula de volumen, produciendo sobrecarga de volumen. Este volumen se va a transmitir a nivel de cava, igual que la patología anterior, va a haber congestión y todos los signos y síntomas que hemos visto del lado derecho. ¿Cuáles son las causas? Congénitas, adquiridas, frecuentemente infecciosas. Y acá
se toma en cuenta que cuando el lado mitral está muy severamente comprometido, compromete al lado derecho. Y acá puede ser que el anillo esté dilatado, porque ahí hay sobrecarga de volumen, dilata el ventrículo derecho, su anillo lo dilata y provoca una insuficiencia valvular tricúspide del tipo funcional, cuando la causa es del lado izquierdo. Entonces, la causa más frecuente de dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio es del lado mitral. Complicación de una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y esto se agrava si es que nosotros no actuamos inmediatamente para que no se complique. Aquí tenemos el lado derecho. Este es el normal. Debe acá cerrarse bien en la fase sistólica la válvula tricúspide. Abrirse normalmente la arteria pulmonar y el ventrículo en la fase sistólica bota, expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar para que vaya al pulmón, a los pulmones. Sin embargo, en esta normalidad de la insuficiencia, a la vez que se da esta contracción sistólica, bota el volumen hacia el lado pulmonar, que es lo normal, se escapa sangre porque hay un mal cierre de la válvula, escapa sangre a través de la válvula tricuspidia hacia la aurícula. Hay una sobrecarga de volumen, y acá esta sobrecarga de volumen sobrecarga la vena cava superior y la vena cava inferior, siendo toda la congestión. Y lógicamente, como es sobrecarga de volumen, va a llevar a una dilatación ventricular derecha en este caso. Acá tienen lo mismo, cómo está escapando sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, congestionando, ¿no? Y dilatando este ventrículo posteriormente. Signos y síntomas, depende de la severidad de asociación a otras patologías. Hay ingurgitación yugular, ¿no? Pulsaciones venosas cervicales, prominentes ondas B gigantes, porque este es ya del ventrículo, circulación colateral, congestión hepática, ascitis, edema periférico. Y hay un soplo pansistólico. Todas las insuficiencias son de tono más agudo y son del tipo holosistólico. Los soplos sistólicos son del tipo pansistólico, es de todo, mientras los soplos diastólicos son más mesosistólicos, mesodiastólicos, son en rombo. Y esto se escucha también a ese nivel, tercero o cuarto espacio intercortical izquierdo, ¿no? Acá no se irradia, esto no irradia hacia axila, está a nivel del área external. Entonces tenemos auscultación, puede escucharse tercer ruido en el lado derecho, en la parte del mesocardio, se acentúa con la inspiración. Ojo, pongan atención, los soplos del lado derecho, con la inspiración se incentiva, se mejora la intensidad. Con la inspiración se mejora la intensidad del soplo y se puede auscultar. Así que una maniobra es tome aire y retenga, y al tomar aire el soplo se hace de mayor cuantía, incrementa el tono. Soplo pansistólico aumenta durante la inspiración, este signo de Rivero-Carvalho, maniobra de Müller, cuando yo tomo aire cerrando la glotis, y disminuye cuando la maniobra de Valsalva, es decir, la expiración forzada. Aquí está para ver el tipo de soplo. Este es ruido, primer ruido, segundo ruido. Este primer ruido, segundo ruido, primer ruido, segundo ruido. Fíjense que en la parte sistólica está el soplo. Se llama holosistólico cuando coge todo el tiempo el espacio. Es pansistólico, porque puede ser telesistólico, mesosistólico y
acá ya se me olvidó. Puede ser la parte terminal, pero puede ser cuando es todo, es holosistólico. Y este tipo de patología da esto, holosistólico. A diferencia de otro, en caso de la estenosis es tipo romboidal en la mitad. ¿Qué exámenes tenemos? Se repite lo anterior. El electrocardiograma, la teleradiografía del corazón y grandes vasos, ecocardiografía, cateterismo cardíaco, el TAC-TEM, resonancia magnética. Y acá pueden ver, fíjense cómo yo tengo a este nivel el ventrículo derecho, la aurícula, acá está de cabeza. En ecocardiografía hay que tomar diferentes posiciones, ya uno tiene que aprender, esa es una técnica ya, y eso hay que llevar cursos, adiestrarse en ecocardiografía. Pero lo primero que hay que ubicar son las cavidades, y acá fíjense el tamaño de esta aurícula, están siguiendo el puntero, fíjense el tamaño de la aurícula derecha, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula tricúspide y este es el ventrículo derecho. La aurícula, ahí ven, ¿ven el puntero? Ya. Uno sí ve, el otro no ve. Sí se ve el puntero. Ya. Entonces, la aurícula es inmensa, mega aurícula. Esta se denomina mega aurícula. Acá la válvula que se abre hacia el ventrículo, y este es el ventrículo. Pero fíjense, lo que quiero es que por favor se den cuenta, ven todo este mosaico de colores. Esto se denomina mosaico. El flujo está regresando hacia la aurícula, se está metiendo en la fase sistólica, se está metiendo, está regresando. Entonces con eco yo puedo ver, puedo medir esto, puedo medir el orificio y tener más o menos una idea de la severidad de la insuficiencia valvular. Acá pueden ver otra vuelta. La aurícula, este es el ventrículo, está iniciando el regreso de la sangre hacia aurícula y acá ya se metió. Eso se denomina insuficiencia. Y lógicamente, fíjense aquí, la señal, esta rayita que ven en celeste, en azul, celeste, estoy poniendo en la parte del orificio para que me mida en forma continua la velocidad de la sangre con que pasa. Entonces, esto se dibuja aquí. Este es el flujo. Acá me está midiendo flujo. Y a través del flujo hay una medición que acá la ven ustedes y que ya eso es calculado por la máquina y en base a esos valores puedo determinar el área, la severidad del caso. Entonces, si yo tengo idea de lo que está pasando a través del flujo, del Doppler, del flujo venoso, yo puedo más o menos tener una idea de decir si es ligera el problema, es moderada o es severa. Y ahí están unos valores a tomar en cuenta, ¿no? Acá dan un ecocardiograma para enseñarles que solamente a través de dibujos de estas evaluaciones uno puede decir cuándo es ligera, moderada, severa, masiva. Fíjense acá el color, el chorro que regresa un montón. Acá es poco y acá es menos. Entonces, más o menos es una idea de que deben tener con la ecocardiografía. Es un procedimiento donde ayuda bastante en definir el caso. Tratamiento es igual, régimen higiénico dietético, disminución de la precarga, menos volumen, más diurético, furosemida, tratamiento, anuloplastía, si no va, o sea, reparación, siempre que es plastía, es reparación valvular.
En cambio, ya cuando es prótesis, ya quiere decir que saco la válvula y coloco una prótesis mecánica, un reemplazo valvular. Y lógicamente, acá, en casos graves, hay que reparar la válvula tricuspidia, leve, moderada, reparación, ¿no? Cuando el diámetro es todo, no es necesaria la reparación cuando es diámetro de menos de 35 milímetros. Trato de decirles esto no tienen ustedes que conocer muy a fondo porque ya estamos introduciendo a otro tema, a otros niveles, pero la idea es que para hacer una definición de caso, si este paciente o no necesita cirugía, tengo que ceñirme a una serie de reglas y unas evaluaciones para poder definir bien si este paciente ya con solo medicina no va a ser controlado. Perfecto, yo creo que hasta ahí hemos alcanzado la teoría, que disculpen por el defecto que hay, la señal no ha llegado, no sé qué pasó. Quisiera saber sus opiniones. Muy bien, esto ya queda grabado y espero que sea de su interés y los ayude en su conocimiento. Muchas gracias, hasta luego. Ok, gracias a todos, gracias por la paciencia. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Patri.